Lección 41. Acabo de tener un bebé. Hola Anna, te ves muy bien hoy. Oye, ¿has oído las noticias? Acabo de tener un bebé. Oh, vaya, enhorabuena. Esa es una noticia increíble. ¿Va todo bien entre el bebé y tú? Sí, todo ha ido bien. El bebé está sano y muy bien. Eso es maravilloso. ¿Cómo se llama el bebé? Me encantaría. ¿Cuándo piensas llevarla a casa? Nos darán el alta del hospital en un par de días. Me aseguraré de llamarte cuando nos instalemos en casa. Suena bien. Enhorabuena de nuevo. La paternidad es un viaje increíble, y me alegro mucho por los dos. Lección 42. Lindo gato. Hola Angela, ¿por qué sonríes? Mira esta foto de mi gata, ¿no es la más linda? Oh, wow, es adorable. ¿Cuál es su nombre? Se llama Luna. Es una gata encantadora. Siempre ronronea y se acurruca a mi lado. Me doy cuenta de que está bien cuidada. ¿Cuántos años tiene? Solo tiene un año. La sacamos de un refugio cuando era una gatita. Es genial que la hayas adoptado. A mí también me gustan los gatos. Tengo 2 gatos en casa. Eso es impresionante. ¿Cuáles son sus nombres? Se llaman Simba y Nala. Ambos también son rescatados. Les encanta jugar juntos y siempre me entretienen. Es fantástico ver que tantas personas adoptan mascotas en lugar de comprarlas en las tiendas de mascotas. Es importante darles a estos animales una segunda oportunidad de tener una vida feliz. Absolutamente, no podría estar más de acuerdo. Luna y tus otras mascotas tienen suerte de tenerte como dueño. Lección 43. Mi nueva computadora. Hola Susan, ¿es tu nueva computadora? Se ve muy bien. Sí. Es tan rápido y potente. ¿De verdad? ¿De qué tipo te dieron? Tengo un MacBook Pro nuevo. Es el último modelo, con el chip M1 y todo. Eso es muy guay. ¿Cómo te ha ido funcionando hasta ahora? Ha sido increíble. Ahora puedo hacer todo mi trabajo y mis proyectos mucho más rápido. Y los gráficos son increíbles. He estado pensando en comprarme un ordenador nuevo para mí. ¿Qué te hizo decidirte por un MacBook Pro? Bueno, siempre he sido usuario de Mac y necesitaba algo con mucha potencia y almacenamiento para mi trabajo. Y se supone que el nuevo chip M1 es realmente impresionante. Sí, he oído hablar mucho del chip M1. Puede que también tenga que considerar comprarme un MacBook Pro. Sin duda lo recomendaría. Es un poco caro, pero vale la pena por la calidad y el rendimiento que obtienes. Gracias por la recomendación. Tendré que comprobarlo.
Lección 4. Plantar fresas. Hola, ¿qué has estado haciendo últimamente? Últimamente estoy muy ocupado en el trabajo. ¿Qué hay de ti recientemente? Oye, he estado ocupado plantando un huerto de fresas en mi patio trasero. Me encantan las fresas, así que pensé que sería divertido intentar cultivar las mías propias. Me parece una gran idea. ¿Ya tienes fresas? Aún no, siguen creciendo. Pero espero tener una buena cosecha en unas semanas. También me encantan las fresas. Son tan dulces y deliciosas. ¿Tienes planes especiales para ellos una vez que estén listos? Bueno, estaba pensando en hacer mermelada de fresa o incluso intentar hacer una tarta de fresas. Suena increíble. Me encantaría probar algunos. ¿Estás pensando en vender alguna de tus fresas? La verdad es que no lo he pensado, pero supongo que podría vender algo si me quedo con más de lo que puedo comer. Definitivamente avísame si lo haces. Me encantaría comprarte fresas frescas de cosecha propia. Claro, estaré encantado de compartirlo. ¿Te gusta comer fresas solas o tienes alguna receta favorita? Me gusta comerlas solas o en una ensalada de frutas, pero también me encanta la tarta de fresas. Eso suena delicioso. Tendré que intentar hacerlo también. Lección 45. Esta hamburguesa está deliciosa. Oye, ¿sabe bien la hamburguesa? Esta hamburguesa está deliciosa. ¿Lo has probado? No, no lo he hecho. ¿De dónde lo sacaste? La compré en la nueva hamburguesería que hay al final de la calle. Tienen algunas de las mejores hamburguesas que he probado en mi vida. ¿De verdad? Tendré que probarlo alguna vez. ¿Qué tipo de hamburguesa compraste? Tengo la clásica hamburguesa con tocino y aguacate. Es tan jugoso y sabroso. Eso suena increíble. Me entra hambre solo de pensarlo. ¿Tienen otras opciones de hamburguesas? Sí, tienen un montón de hamburguesas diferentes, incluidas algunas opciones vegetarianas. Incluso tienen una hamburguesa con un huevo frito encima. Eso es definitivamente único. Me encanta probar ingredientes nuevos e interesantes para hamburguesas. ¿Tienen acompañamientos o bebidas que recomendarías? Sus patatas fritas son bastante buenas, pero sin duda recomendaría probar sus batidos. Tienen muchos sabores para elegir y todos son increíbles. Tendré que recordarlo. Gracias por la recomendación. Me muero de ganas de probar este lugar por mí mismo. Lección 46. ¿Ha enviado alguna vez correo aéreo? Oye, ¿has enviado correo aéreo alguna vez? ¿Correo aéreo? ¿Quieres decir cómo enviar una carta en avión? Sí, exactamente. Quiero enviar una carta a un amigo que vive en el extranjero y estaba pensando en usar el correo aéreo para asegurarme de que llegue rápidamente. Esa es una buena idea. He enviado correo al extranjero anteriormente, pero normalmente solo uso el correo normal. ¿Cuánto más cuesta el correo aéreo? Suele ser un poco más caro que el correo normal, pero el tiempo de entrega es mucho más rápido.
Además, puedes rastrear el paquete en línea para ver cuándo se entrega. Eso suena práctico. He oído que a veces el correo internacional se pierde o se retrasa, así que es bueno tener esa tranquilidad. Exactamente. Y como es una carta para un amigo, quiero asegurarme de que llegue lo antes posible. No quiero que tengan que esperar demasiado para saber de mí. Lo entiendo perfectamente. ¿Necesitas ayuda con los gastos de envío o para rellenar el formulario de aduanas? De hecho, eso sería genial. No estoy seguro de cuáles son los requisitos para enviar correo al extranjero. No hay problema. Puedo ayudarte con eso. Vamos a la oficina de correos y arreglemos todo. Lección 47. La montaña más alta del mundo. ¿Sabías que el Monte Everest es la montaña más alta del mundo? Sí, lo hice. Está ubicado en el Himalaya, ¿verdad? Exactamente. Tiene 29.029 pies de altura, lo que la convierte en la montaña más alta del mundo. Eso es increíble. ¿Has escalado alguna vez una montaña? No, no lo he hecho. He hecho senderismo y acampado, pero nada tan extremo. Sí, escalar el Monte Everest definitivamente no es para los débiles de corazón. Es una subida peligrosa y difícil, y solo los escaladores experimentados deberían intentarlo. He oído que la temporada de escalada dura solo unos pocos meses al año y que los escaladores tienen que aclimatarse a la altitud antes de intentar llegar a la cima. Así es. E incluso con toda la preparación, sigue siendo una tarea arriesgada. Ha habido muchos accidentes y muertes en la montaña a lo largo de los años. No cabe duda de que subir a la cima del Monte Everest es una hazaña de fuerza y resistencia humanas. Respeto mucho a quienes lo intentan. Yo también. Quizás algún día podamos escalar montañas juntos, pero empecemos con algo un poco menos extremo que el Everest. Lección 48. Trabajo voluntario. ¿Has hecho alguna vez trabajo voluntario? Sí, lo he hecho. Solía ser voluntaria en un refugio de animales local y lo disfruté mucho. Eso es genial. He estado pensando en hacer algo de trabajo voluntario, pero no sé por dónde empezar. Hay muchas organizaciones diferentes a las que les vendrían bien los voluntarios, todo depende de lo que te interese. Bueno, me apasiona ayudar a las personas sin hogar. ¿Conoces alguna organización que se centre en eso? Sí, hay algunas organizaciones en nuestra ciudad que trabajan con la población sin hogar. Hay un refugio para personas sin hogar que siempre busca voluntarios para ayudar con las comidas y otras tareas. Me parece una gran idea. Creo que lo investigaré. ¿Cuánto tiempo de dedicación se requiere normalmente para ser voluntario? Realmente depende de la organización y del proyecto específico en el que estés trabajando. Es posible que algunos solo requieran unas pocas horas a la semana, mientras que otros pueden requerir un mayor compromiso. Eso tiene sentido. Definitivamente quiero ayudar, pero también tengo un trabajo de tiempo completo y otras responsabilidades que atender. Sí, puede ser un acto de equilibrio. Pero incluso si solo puedes ser voluntario unas pocas horas a la semana o un mes, puede marcar una gran diferencia en la vida de alguien.
Estoy de acuerdo. Creo que es importante retribuir a la comunidad, y el voluntariado es una excelente manera de hacerlo. Gracias por la sugerencia. Lección 49. Preparar el equipo para practicar senderismo. Oye, ¿estás listo para nuestro viaje de senderismo este fin de semana? Casi. Aún tengo que preparar mi equipo. ¿Ya has empacado todo? Sí, lo he hecho. Hice una lista de todos los elementos esenciales que necesitaremos, para poder empacar todo de manera eficiente. Eso es inteligente. Probablemente también debería hacer una lista para no olvidar nada importante. Definitivamente. Debemos asegurarnos de tener suficiente agua, refrigerios y suministros de primeros auxilios. Y también debemos consultar el pronóstico del tiempo para saber qué tipo de ropa y equipo llevar. Esa es una buena idea. Me aseguraré de llevar un chubasquero y algunas capas de abrigo, en caso de que cambie el clima. Una gran idea. Y no olvides ponerte los zapatos de senderismo de antemano para que no te salgan ampollas en el camino. Cierto, casi me había olvidado de eso. Me los pondré en casa unos días antes del viaje. Además, asegúrate de llevar un mapa y una brújula, en caso de que nos perdamos en el camino. Buena idea. ¿Ya tienes un botiquín de primeros auxilios empacado? Sí, tengo uno pequeño con vendajes, antiséptico y analgésicos. Pero también debemos llevar protector solar y repelente de insectos. Suena bien. Creo que estamos bien preparados para nuestro viaje de senderismo. Me muero de ganas de salir a la pista. Lección 50. Organizar un viaje de negocios. Hola, ¿has empezado a prepararte para el viaje de negocios de la semana que viene? Sí, lo he hecho. Tenemos que visitar varios países, así que intento organizarlo todo. Así es. Tenemos mucho terreno que recorrer. Tiene todos los documentos de viaje necesarios, como visados y pasaportes. Sí, he comprobado que todos los documentos necesarios están en orden. También he confirmado nuestras reservas de vuelos y hoteles. Buen trabajo. ¿Ha preparado un itinerario para cada país que visitaremos? Sí, lo he hecho. He investigado las costumbres locales, las diferencias culturales y las prácticas comerciales de cada país, y he tomado nota sobre lo que debemos hacer y evitar. Eso es genial. ¿Qué pasa con el transporte? ¿Ha organizado el traslado del aeropuerto al hotel en cada país? Sí, he hecho los arreglos para que un conductor nos recoja en el aeropuerto y nos lleve al hotel de cada país. Y para los días en que tenemos reuniones, he reservado un coche de alquiler o un conductor para que nos lleve a los lugares de reunión. Excelente. ¿Tienes una lista de todos los contactos comerciales con los que nos reuniremos en cada país? Sí, lo creo. Ya he enviado correos electrónicos a cada contacto para confirmar los horarios y lugares de las reuniones. Y me he asegurado de tener su información de contacto en caso de que necesitemos comunicarnos con ellos mientras estamos en su país. Parece que has pensado en todo. Me alegro de tenerte en nuestro equipo para este viaje. Gracias, solo intento asegurarme de que todo vaya bien. Con todos los países que visitaremos, no podemos permitirnos cometer ningún error.
Lección 51. Reparación de automóviles. Oye, ¿has oído alguna noticia sobre la reparación del coche? Lo dejé en el mecánico esta mañana. No, aún no he oído nada. ¿Qué le pasa al auto? Hace ruidos extraños y los frenos no funcionan bien. Creo que puede ser un problema con las pastillas de freno. Oh, eso no está bien. ¿Le has contado al mecánico lo de los ruidos y los problemas con los frenos? Sí, lo hice. Van a echarle un vistazo y me dirán lo que hay que hacer. ¿Tienes idea de cuánto tardarán en arreglar el coche? Depende de lo que se necesite reparar, pero es de esperar que no tarde demasiado. Llamaré al mecánico más tarde para comprobar el progreso. Esa es una buena idea. ¿Les ha preguntado sobre el costo de las reparaciones? Sí, conseguí un presupuesto antes de dejar el coche con ellos. No es barato, pero es necesario arreglarlo para que podamos usar el coche de forma segura. Estoy de acuerdo. No queremos poner en riesgo nuestra seguridad ni la de los demás en la carretera. Dime lo que dice el mecánico y veremos los siguientes pasos. Lo haré. Gracias por tu apoyo. Lección 52. Dinero de bolsillo para niños. Oye, estaba pensando en darle a nuestro hijo algo de dinero para el bolsillo. ¿Qué te parece? Claro, creo que es una buena idea. Le enseñará a nuestro hijo el valor del dinero y cómo administrarlo. Eso es exactamente lo que pensaba. ¿Cuánto crees que debemos darle? Bueno, depende de su edad y de para qué necesite usar el dinero. Deberíamos discutir y acordar una cantidad razonable. Sí, tiene sentido. Podemos empezar con una cantidad pequeña y aumentarla con el tiempo a medida que se vuelva más responsable. De acuerdo. También debemos hablar con él sobre la importancia de ahorrar y gastar con prudencia. Absolutamente. Podemos configurar un sistema sencillo para que lleve un registro de sus gastos y ahorros. Esa es una gran idea. Me emociona ver cómo maneja su dinero de bolsillo y aprende de él. Yo también. Hablemos con él al respecto y veamos qué piensa. Lección 53. Visita de los padres. Oye, ¿ya has hablado con tus padres sobre su visita? Aún no. Esperaba un buen momento para sacarlo a colación. ¿Por qué lo preguntas? Solo quería saber si han decidido una fecha para su visita. Sería bueno planificar con antelación y asegurarse de que todo esté preparado para ellos. Eso es cierto. Los llamaré para ver qué tienen en mente. Genial. También debemos pensar en las actividades que podemos hacer con ellos mientras estén aquí. Definitivamente. Les encanta pasar tiempo con nuestros hijos, así que podemos planificar algunas salidas y comidas divertidas juntos. También estaba pensando en llevarlos a algunas de las atracciones turísticas más populares de nuestra ciudad. Puede que disfruten viéndolas. Esa es una buena idea. También podemos preguntarles si tienen algún lugar específico que les gustaría visitar. Sí, ese es un buen punto.
Debemos asegurarnos de que tengan una estancia cómoda y de que todo esté bien cuidado. De acuerdo. Los llamaré y te diré lo que dicen. Lección 54. Nuevo vecino. ¿Ya conociste a nuestro nuevo vecino? Parece muy simpática. Sí, la conocí ayer cuando sacaba la basura. Se presentó y fue muy amable. Me alegra oír eso. También tuve la oportunidad de hablar con ella y parece una persona que me apoya mucho. Estoy de acuerdo. Me sorprendió cuando se ofreció a ayudarme con la compra. Fue muy amable de su parte. Sí, parece muy considerada. Creo que es bueno tener vecinos que nos apoyen, especialmente porque somos nuevos en esta área. Absolutamente. Es bueno saber que podemos contar con ella si necesitamos algo o si tenemos alguna pregunta. Estaba pensando en invitarla a cenar alguna vez para conocerla mejor. ¿Qué te parece? Creo que es una gran idea. Definitivamente deberíamos hacerlo. Podemos planificar una buena comida y tener la oportunidad de hablar más con ella. Sí, y quizás también podamos mostrarle la zona y presentarla a algunos de los otros vecinos. Esa es una buena idea. Aquí todos podemos conocernos y crear un sentido de comunidad. Exactamente. Me alegro de que tengamos un vecino tan bueno. Hace que vivir aquí sea aún mejor. Lección 55. Tu profesor favorito. Oye, ¿quién era tu profesor favorito en la escuela? Oh, esa es una pregunta difícil. Tuve algunos buenos, pero creo que mi favorito era el señor Johnson, mi profesor de inglés en el instituto. Hizo que el aprendizaje fuera tan divertido y atractivo. ¿De verdad? ¿Qué tenía de especial? Bueno, por un lado, siempre tuvo un gran sentido del humor. Hizo bromas y usó ejemplos que eran relevantes para nuestras vidas, para que pudiéramos identificarnos con lo que estábamos aprendiendo. Eso está bien. ¿Tenía algún método de enseñanza en particular que recuerdes? Sí, tenía un enfoque muy creativo de la enseñanza. Utilizaba muchas actividades diferentes, como juegos de rol, discusiones grupales e incluso concursos de escritura para ayudarnos a aprender. Vaya, suena como una forma divertida de aprender. ¿Disfrutaste más de la clase de inglés gracias a él? Definitivamente. Antes me daba miedo la clase de inglés, pero con el señor Johnson, la esperaba con ansias. Me inspiró a leer más y escribir mejor. Eso es impresionante. Es increíble el impacto que un buen profesor puede tener en nuestras vidas. Sí, lo es. Me siento muy afortunada de haber tenido un profesor tan bueno y espero que otros estudiantes puedan experimentar la misma alegría al aprender que yo experimenté con el señor Johnson. Estoy de acuerdo. Todos debemos estar agradecidos por los maestros que nos han ayudado a convertirnos en quienes somos hoy. Lección 56. Las personas más ricas del mundo. ¿Te has preguntado alguna vez quiénes son las personas más ricas del mundo? Sí, lo he hecho. Escuché que cambia todo el tiempo, según el mercado de valores y otros factores. Eso es cierto. Según Forbes,
La persona más rica del mundo actual es Elon Musk, con un patrimonio neto de más de 200.000 millones de dólares. Vaya, eso es mucho dinero. ¿En qué tipo de negocio se dedica? Es el fundador y director ejecutivo de SpaceX, Tesla y otras compañías. Es un verdadero innovador en las industrias tecnológica y espacial. Interesante. ¿Quién más está en la lista? La segunda persona más rica es Jeff Bezos, el fundador de Amazon, con un patrimonio neto de más de 170.000 millones de dólares. Luego está Bill Gates, cofundador de Microsoft, con más de 130.000 millones de dólares. Esos son algunos nombres importantes. Es increíble la cantidad de riqueza que han acumulado. Lo es. Pero también es importante recordar que una gran riqueza conlleva una gran responsabilidad. Muchos de estos multimillonarios son filántropos y donan grandes sumas de dinero a causas caritativas. Eso es cierto. Es bueno ver que utilizan su patrimonio para generar un impacto positivo en el mundo. Sí, y también es inspirador ver lo que se puede lograr con trabajo duro, innovación y espíritu empresarial. Definitivamente. Siempre es interesante aprender sobre las personas exitosas y lo que han logrado. Lección 57. Sueña con ir al espacio. ¿Has soñado alguna vez con ir al espacio? Oh, absolutamente. Creo que sería una experiencia increíble ver la Tierra desde arriba y explorar lo desconocido. Estoy totalmente de acuerdo. Solo imaginar la inmensidad del espacio y la belleza del cosmos es impresionante. Siempre me ha fascinado el espacio, y la idea de viajar a otros planetas es alucinante. Sería un sueño hecho realidad. Sí, definitivamente es algo que requiere mucha preparación y entrenamiento. Sin embargo, dado que compañías como SpaceX y Blue Origin están avanzando en los viajes espaciales comerciales, podría ser más accesible en el futuro. Eso es cierto. He estado siguiendo las noticias sobre el turismo espacial y es emocionante pensar que la gente común algún día tendrá la oportunidad de ir al espacio. Definitivamente sería una oportunidad única en la vida. Solo puedo imaginarme la sensación de ingravidez y las vistas desde arriba de la Tierra. Y piense en todos los descubrimientos científicos que podrían hacerse a través de la exploración espacial. No se trata solo de la experiencia, sino también de avanzar en nuestro conocimiento del universo. Absolutamente. Las posibilidades son infinitas. Quién sabe, quizás algún día podamos hacer realidad nuestro sueño e ir al espacio nosotros mismos. Lección 58. Consejos para dormir más temprano. Últimamente tengo problemas para conciliar el sueño. ¿Tienes algún consejo para dormir más temprano? Claro, hay algunas cosas que puedes probar. En primer lugar, es importante establecer una rutina de sueño constante. Acuéstese y despiértese a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Eso tiene sentido. He oído que mantener un horario de sueño regular puede ayudar a regular el reloj interno del cuerpo. Exactamente. Otra cosa que puedes intentar es crear una rutina relajante a la hora de dormir, como tomar un baño caliente, leer un libro o meditar. Me parece una buena idea.
He estado leyendo antes de acostarme, pero quizás necesite incorporar otras actividades relajantes en mi rutina. Otra cosa que deberías considerar es limitar tu exposición a las pantallas antes de acostarte. La luz azul de los dispositivos electrónicos puede alterar tu patrón de sueño. Esa es una buena idea. He sido culpable de revisar mi teléfono antes de dormir, así que quizás tenga que reducir eso. Y, por último, asegúrese de que su entorno para dormir sea cómodo y propicio para dormir. Eso significa mantener tu dormitorio fresco, silencioso y oscuro. De acuerdo, intentaré hacer algunos cambios y ver si me ayudan a conciliar el sueño antes. Gracias por los consejos. No hay problema. Dulces sueños. Lección 59. Cocinar para la cena de esta noche. ¿Qué te apetece cenar esta noche? No sé, ¿qué tenemos en la cocina? Vamos a echar un vistazo. Tenemos pollo, verduras y pasta. ¿Qué tal si hacemos un sofrito? Eso suena bien. ¿Tenemos salsas o especias para añadir un poco de sabor? Tenemos salsa de soja, ajo y jengibre. Eso debería darle un agradable sabor asiático. Genial. Empezaré a picar las verduras y ya puedes preparar el pollo. Parece un plan. ¿También deberíamos hacer pasta para acompañarlo? Claro, podemos servir un poco de agua mientras cocinamos el salteado. ¿Necesitas ayuda con las verduras? De hecho, ¿puedes empezar a cocinar el pollo mientras termino de cortar las verduras? Por supuesto, voy a empezar a calentar la sartén ahora. ¿Quieres que añada primero el ajo y el jengibre? Sí, empecemos con eso para darle un poco de sabor al pollo. Muy bien, el ajo y el jengibre están chisporroteando ahora. Añadiré el pollo en un minuto. Perfecto, voy a empezar a hervir la pasta ahora. Va a ser una cena deliciosa. Lección 60. Contratar a un nuevo personal. Hemos estado ocupados últimamente y creo que necesitamos contratar a un nuevo miembro del personal para que nos ayude. ¿Qué te parece? Estoy de acuerdo, cada vez es más difícil gestionar todo solo con nosotros dos. ¿En qué tipo de papel estás pensando? Estaba pensando en contratar a alguien para que me ayudara con las tareas administrativas, cómo responder correos electrónicos, programar citas y organizar el papeleo. Esa es una buena idea. También podríamos buscar a alguien con experiencia en servicio al cliente, ya que interactuamos bastante con los clientes. Esa es una buena idea. ¿Conoces algún sitio web de ofertas de empleo que podamos utilizar para encontrar candidatos? Sí, hay algunos sitios de trabajo populares que podemos probar, como Indeed y LinkedIn. También podemos publicar el trabajo en nuestras páginas de redes sociales para llegar a un público más amplio. Parece un plan. Preparemos una descripción del trabajo y empecemos a publicarla en línea. También debemos pensar en el proceso de entrevista y en las preguntas que queremos hacer a los posibles candidatos. Bien, tendremos que asegurarnos de encontrar a alguien que encaje bien con nuestro equipo y que tenga las habilidades y la experiencia necesarias.
Podría ser una buena idea involucrar a nuestro personal actual en el proceso de contratación, ya que trabajarán en estrecha colaboración con el nuevo empleado. Esa es una buena sugerencia. Empecemos con la descripción del puesto y empecemos a contactar a los posibles candidatos. Lección 61. Somos amigos desde hace más de 10 años. Es una locura pensar que somos amigos desde hace más de 10 años. Lo sé, parece que fue ayer cuando nos conocimos en la universidad. Nuestra amistad realmente ha resistido el paso del tiempo. Hemos pasado por muchas cosas juntos. Absolutamente. Has estado ahí para mí en algunos de los momentos más difíciles de mi vida, y no sé dónde estaría sin ti. Lo mismo me pasa a mí. Es inestimable tener a alguien como tú en mi vida con quien siempre puedo contar. Creo que nuestra amistad es muy fuerte porque siempre hemos sido honestos y abiertos el uno con el otro. Sí, nunca rehuimos de decirnos la verdad, aunque no sea lo que queremos oír. Y siempre tenemos tiempo el uno para el otro, sin importar lo apretadas que estén nuestras agendas. Eso es muy importante. Ambos tenemos nuestras propias vidas y responsabilidades, pero siempre priorizamos nuestra amistad. Es raro encontrar una amistad como la nuestra. Me siento muy afortunada de tenerte en mi vida. Lo mismo aquí. No puedo imaginarme vivir la vida sin ti a mi lado. Brindemos por otros 10 años de amistad y más. Enhorabuena por eso. Lección 62. Plantar un árbol nuevo. Oye, ¿alguna vez has pensado en plantar un árbol nuevo en nuestro patio trasero? Esa es una gran idea. Siempre he querido tener más árboles en nuestro jardín. Sí, estaba pensando que quizás podríamos plantar un árbol frutal. Podríamos tener fruta fresca en nuestro propio patio trasero. Eso suena delicioso. ¿En qué tipo de árbol frutal estabas pensando? Pensaba en un melocotonero. Son fáciles de cultivar y producen mucha fruta. Me encantan los duraznos. Hagámoslo. Vale, tendremos que elegir un buen lugar en el patio con abundante luz solar y buen drenaje. Y tendremos que asegurarnos de que la tierra sea buena para plantar. Quizá deberíamos hacer algunas pruebas de suelo. Esa es una buena idea. También podemos consultar con un vivero local para ver qué tipo de suelo funciona mejor para los melocotoneros. Y tendremos que asegurarnos de tener todas las herramientas necesarias para plantar, como una pala y un poco de fertilizante. Cierto. Y también debemos pensar en regar y cuidar el árbol después de plantarlo. Este va a ser un proyecto divertido. Me muero de ganas de comer duraznos frescos de nuestro propio árbol. Yo tampoco. Empecemos por planificar y preparar todo lo que necesitamos para plantar el árbol. Lección 63. Nueva ruta de senderismo. Oye, ¿has oído hablar de la nueva ruta de senderismo que acaba de abrirse en la cordillera cercana? No, no lo he hecho. Cuéntame más sobre ello. Es un sendero bastante difícil, pero se supone que es uno de los más hermosos de la zona. Se supone que el paisaje es absolutamente impresionante.
Eso suena increíble. Me encantan los buenos desafíos y siempre estoy lista para una hermosa caminata. Sí, pensé que podría ser algo que pudiéramos hacer juntos. Será una gran oportunidad para que pasemos un buen rato al aire libre. Definitivamente me interesa. ¿Cuándo pensabas ir? Estaba pensando que podríamos ir el próximo fin de semana, si eso funciona para ti. Podríamos empezar temprano en la mañana y tomarnos nuestro tiempo por el sendero. Eso suena perfecto. ¿Sabes cuánto dura la caminata? Son unas 10 millas, así que probablemente nos lleve la mayor parte del día. Pero podemos detenernos y tomar descansos cuando lo necesitemos. A mí me suena bien. ¿Qué necesitamos llevar? Necesitaremos abundante agua, refrigerios y protector solar. Y tendremos que usar zapatos de senderismo cómodos y resistentes. Tengo todo eso, así que creo que estamos listos para empezar. Genial, no puedo esperar. Va a ser una aventura. Lección 64. Tenemos tantas cosas por todas partes en casa. ¿Te has dado cuenta de lo abarrotada que se ha vuelto nuestra casa últimamente? Parece que tenemos tantas cosas por todos lados. Sí, hace tiempo que quería limpiar y ordenar un poco, pero no he tenido tiempo. Sé lo que quieres decir. Pero creo que realmente se nos está yendo de las manos. Probablemente deberíamos reservar un fin de semana o un día para abordar realmente este lío. Esa es una buena idea. ¿Crees que deberíamos empezar con una habitación a la vez, o simplemente revisar todo de una vez? Creo que deberíamos empezar con una habitación a la vez. Así no nos dejaremos abrumar demasiado por el lío. Vale, empecemos por la sala de estar. Tenemos muchas revistas y libros viejos que ya no necesitamos. Sí, y probablemente podamos deshacernos de algunos de esos viejos adornos y chucherías que nunca usamos. Definitivamente. Y creo que también deberíamos revisar nuestros armarios y deshacernos de la ropa o los zapatos que ya no usamos. De acuerdo. Podemos donar cualquier cosa que aún esté en buenas condiciones. Y creo que deberíamos establecer una regla para no traer cosas nuevas a la casa a menos que las necesitemos absolutamente. Esa es una gran idea. Empecemos por ordenar y luego podemos centrarnos en mantener las cosas al mínimo en el futuro. Parece un plan. Preparemos un café y empecemos. Lección 65. Revisa el inventario en el almacén. Oye, ¿has revisado el inventario del almacén últimamente? No recientemente. ¿Por qué? ¿Crees que necesitamos reponer algo? Sí, estaba pensando que deberíamos hacer una comprobación rápida y ver si hay algo que se nos esté acabando. Esa es una buena idea. Programaré una cita para que revisemos el inventario esta semana. Genial, asegurémonos de que tenemos suficientes elementos populares, como los widgets azules y los widgets rojos. Y también debemos comprobar los niveles de las materias primas que utilizamos para fabricar nuestros productos, como el acero y el plástico. Definitivamente. No quiero quedarme sin esos materiales y retrasar nuestro cronograma de producción. También me aseguraré de comprobar cualquier producto que tenga fecha de caducidad, como nuestros alimentos. Buena idea.
Y ya que estamos en ello, organicemos el almacén un poco mejor. Nos han llegado algunos envíos y ahí empieza a parecer un poco caótico. Sí, definitivamente necesitamos reorganizar las cosas para facilitar la búsqueda de productos y el seguimiento del inventario. Suena bien. Hagamos una lista de todo lo que tenemos que hacer y empecemos lo antes posible. Lo añadiré a mi lista de tareas pendientes e intentaremos hacer la comprobación del inventario y la organización del almacén antes del final de la semana. Lección 66. Consigue un perro nuevo. Oye, ¿has pensado en comprarte un perro nuevo? Creo que podría ser una gran adición a nuestra familia. Lo he estado considerando, pero es una gran responsabilidad. Criar un perro requiere mucho tiempo, esfuerzo y dinero. Entiendo, pero piensa en todos los beneficios de tener un compañero peludo cerca. Un perro puede traer mucha alegría y amor a nuestras vidas. Eso es cierto. Y también sería fantástico que nuestros hijos crecieran con una mascota. Pero debemos asegurarnos de que estamos preparados para el compromiso. Absolutamente. Debemos investigar un poco sobre las razas y los métodos de entrenamiento para asegurarnos de que estamos completamente preparados. Y debemos asegurarnos de tener suficiente espacio y tiempo para brindarle al perro la atención que necesita. No sería justo tener un perro y no poder cuidarlo adecuadamente. De acuerdo. También debemos analizar los costos de cosas como la comida, la atención veterinaria y las clases de capacitación. Sí, debemos asegurarnos de que estamos preparados financieramente para una nueva mascota. Pero si lo planificamos todo y nos comprometemos plenamente, creo que podría ser una gran decisión. Definitivamente. Empecemos a analizarlo todo y ver si adquirir un nuevo perro es la decisión correcta para nuestra familia. Lección 67. Animales poderosos. ¿Sabías que el león es uno de los animales más poderosos del mundo? Sí, he oído que son muy fuertes y pueden cazar presas grandes. Así es. Un león macho adulto puede pesar más de 400 libras y tiene poderosas mandíbulas y garras que usa para cazar y defenderse. Me imagino que sería bastante intimidante encontrarlos en la naturaleza. Definitivamente. Los leones son depredadores supremos, lo que significa que están en la cima de la cadena alimentaria de su ecosistema. Tienen muy pocos depredadores naturales, excepto quizás otros leones. Es increíble pensar en cómo han evolucionado para ser tan poderosos y eficientes en la caza. Y su poder no es solo físico. Los leones también tienen una estructura social compleja y trabajan juntos en manadas para cazar presas más grandes. Es muy interesante aprender sobre estos poderosos animales y sus comportamientos en la naturaleza. Absolutamente. Es un recordatorio de lo increíble y diverso que es nuestro mundo natural. Lección 68. La cuestión del calentamiento global. ¿Has estado al día con las noticias sobre el calentamiento global últimamente? Es un tema muy serio. Sí, he oído hablar mucho de ello. El aumento de las temperaturas y el derretimiento de los casquetes polares son realmente preocupantes. Exactamente. Los efectos del calentamiento global se pueden ver a nuestro alrededor, desde el aumento del nivel del mar hasta los desastres naturales más frecuentes y graves. Y no es solo un problema para el futuro.
Ya estamos viendo las consecuencias, como el desplazamiento de personas debido a las inundaciones y las sequías. Eso es cierto. Es muy importante que tomemos medidas ahora para reducir nuestra huella de carbono y frenar la progresión del calentamiento global. Absolutamente. Podemos hacer pequeños cambios en nuestra vida diaria, como reducir nuestro consumo de energía y utilizar el transporte público con más frecuencia. Y no son solo las personas las que deben tomar medidas. Las empresas y los gobiernos también tienen la responsabilidad de implementar políticas y prácticas que promuevan la sostenibilidad y reduzcan las emisiones. Es un desafío enorme, pero no podemos ignorar la realidad de lo que está sucediendo. Tenemos que trabajar juntos para encontrar soluciones a este problema global. Lección 69. El aire acondicionado está roto. Hace mucho calor aquí. Creo que nuestro aire acondicionado está roto. Sí, parece que no funciona en absoluto. ¿Crees que deberíamos intentar repararlo o simplemente comprar uno nuevo? No estoy seguro. Repararlo puede ser más económico, pero si se trata de una unidad antigua, podría ser mejor invertir en una nueva. Esa es una buena idea. Además, un nuevo aire acondicionado podría ser más eficiente desde el punto de vista energético y ahorrarnos dinero en nuestra factura de electricidad a largo plazo. Eso es cierto. Y también debemos considerar el impacto ambiental. Si compramos una nueva unidad que sea eficiente desde el punto de vista energético, haremos nuestra parte para reducir nuestra huella de carbono. Cierto. Pero, por otro lado, si podemos reparar la unidad antigua, no aumentaremos los residuos ni la contaminación de una unidad nueva. Ese también es un buen punto. También debemos comprobar si la reparación está cubierta por la garantía o si tenemos que pagarla de nuestro bolsillo. Y si decidimos comprar un aire acondicionado nuevo, debemos investigar diferentes modelos y marcas para encontrar el que mejor se adapte a nuestras necesidades. De acuerdo. Debemos considerar factores como el tamaño, la capacidad de refrigeración, la eficiencia energética y el costo antes de tomar una decisión. Definitivamente es una decisión importante, especialmente durante los calurosos meses de verano. Debemos sopesar nuestras opciones cuidadosamente antes de tomar una decisión final. Lección 70. Lleve al niño al patio de recreo. Oye, estaba pensando en llevar a nuestro hijo al patio de recreo esta tarde. Hace un día precioso afuera. Esa es una gran idea. A nuestro hijo le encantaría. ¿En qué parque estabas pensando? Estaba pensando en el que está en el parque cerca de nuestra casa. Tiene muchas cosas diferentes para que nuestros hijos jueguen, como columpios, toboganes y una caja de arena. Suena perfecto. ¿A qué hora pensabas ir? ¿Qué tal después de comer? Podríamos preparar un picnic y comerlo allí. Esa es una buena idea. Podríamos traer algunos sándwiches, fruta y quizás algo para picar. Sí, y también podemos traer una pelota o un frisbee para jugar. Y no olvides el protector solar y los sombreros. No queremos que salga demasiado sol. Buen punto. Y también debemos llevar algunas botellas de agua para mantenernos hidratados. Definitivamente. Es importante mantenerse hidratado, especialmente cuando hace calor afuera. Tengo muchas ganas de pasar un buen rato con nuestro hijo en el patio de recreo. Ha pasado un tiempo desde que nos fuimos.
Yo también. Es importante pasar estos momentos con nuestro hijo y crear recuerdos divertidos juntos. De acuerdo. Empecemos a preparar todo para nuestra pequeña aventura en el patio de recreo. Lección 71. La maravillosa Disneyland. ¿Has estado alguna vez en Disneyland? No, no lo he hecho. ¿De verdad es tan maravilloso? Es increíble. Es como un mundo completamente diferente. Hay muchas atracciones y atracciones diferentes, y todo está muy bien tematizado. Eso suena muy divertido. ¿Cuál es tu atracción favorita? Esa es una pregunta difícil. Me encantan Space Mountain y la aventura de Indiana Jones, pero también me encantan los clásicos como Piratas del Caribe y La Mansión Encantada. Vaya, parece que hay algo para todos los gustos. Absolutamente. Y los desfiles y espectáculos también son increíbles. Realmente te sientes como si estuvieras en un lugar mágico. He oído que allí también se come muy bien. Definitivamente lo es. Hay muchas opciones diferentes, desde los clásicos salchichas de maíz y churros hasta restaurantes más exclusivos. Es bueno saberlo. Entonces, ¿cuándo crees que deberíamos planificar un viaje a Disneyland? ¿Qué tal en algún momento del mes que viene? Hace un poco más de frío entonces y las colas no son tan largas. Parece un plan. Estoy muy emocionada de vivir toda la magia de Disneyland contigo. Lección 72. Ve un dinosaurio en la vida real. ¿Alguna vez has deseado ver un dinosaurio en la vida real? Eso sería increíble. Desafortunadamente, se extinguieron hace millones de años, así que eso no es posible. Bueno, hay algunos lugares donde puedes ver sus fósiles e incluso algunos dinosaurios animatrónicos. ¿De verdad? ¿Dónde puedes ver eso? Hay algunos museos y parques temáticos que tienen exhibiciones de dinosaurios, como el Museo Estadounidense de Historia Natural y Parque Jurásico. Eso suena interesante. ¿Has estado alguna vez en alguno de esos lugares? Sí, fui al Film Museum de Chicago el año pasado y tenían una increíble exhibición de dinosaurios. Tenían modelos a tamaño real de T-Rex y otros dinosaurios famosos, e incluso un esqueleto real de un Triceratops. Vaya, debe haber sido increíble. ¿Crees que podríamos planear un viaje para ver algunos dinosaurios alguna vez? Definitivamente. Creo que sería una gran experiencia. Podríamos investigar un poco y encontrar las mejores exhibiciones de dinosaurios de la zona. Parece un plan. Hagámoslo. Lección 73, cantante superfamosa. ¿Has oído hablar del próximo concierto de música con la famosa cantante coreana? No, no lo he hecho. ¿Quién es el cantante? Es BTS. Son un grupo de K-pop que se ha hecho muy popular en todo el mundo. Oh, he oído hablar de ellos. Tienen algunas canciones geniales. Sí, lo hacen. Estaba pensando en comprar entradas para su próximo concierto en la ciudad. ¿Te gustaría ir conmigo?
Eso suena muy divertido. ¿Cuándo es el concierto? Es el mes que viene. Podemos comprobar las fechas y la disponibilidad de las entradas en línea. Esa es una buena idea. ¿Cuánto cuestan las entradas? Son un poco caros, pero vale la pena para un grupo tan popular. También podemos comprobar algunas ofertas o descuentos. Vale, hagámoslo. Me emociona verlos actuar en vivo. Genial, lo investigaré y te responderé con los detalles. Lección 74. ¿Necesitas comprar artículos de papelería? Oye, ¿necesitas comprar algún artículo de papelería? Sí, lo creo. Necesito unos bolígrafos y cuadernos. Muy bien, vayamos juntos a la papelería. ¿Tiene alguna preferencia en cuanto al tipo de bolígrafos o cuadernos? Prefiero los bolígrafos de gel, y para las libretas, bastarán unos simples con papel rayado. Claro, lo tendré en cuenta. ¿Necesitas algo más? No, solo esas dos cosas por ahora. Muy bien, también podemos comprobar si tienen algún otro objeto útil que podamos necesitar. Me parece una buena idea. ¿Quieres ir hoy? Sí, podemos ir después del trabajo. Hay una papelería cerca y no tardaremos mucho en llegar allí. Perfecto. Entonces planifiquemos reunirnos allí a las 6 de la tarde. Suena bien, nos vemos allí a las 6. Lección 75. ¿Necesitas comprar artículos de papelería? Oye, ¿has hecho alguna vez un viaje en ferry? Sí, lo he hecho. ¿Por qué lo preguntas? Estaba pensando que estaría bien hacer un viaje en ferry este fin de semana. Hace buen tiempo y sería un buen cambio de ritmo. Me parece una gran idea. ¿A dónde pensabas ir? Hay un ferry que va a una isla cercana. Podríamos pasar el día explorando la isla y luego tomar el ferry de regreso por la noche. Eso suena perfecto. ¿A qué hora sale el ferry? Sale a las 10 de la mañana y vuelve a las 6 de la tarde. Tendríamos unas 8 horas para explorar la isla. Parece tiempo de sobra. ¿Tenemos que reservar las entradas con antelación? Sí, creo que es mejor reservar con antelación, sobre todo si es fin de semana. Puedo reservar los billetes en línea o podemos ir a la terminal del ferry y comprarlos en persona. Estoy de acuerdo con cualquiera de las dos opciones. Vamos a la terminal y compremos los billetes en persona. Será más fácil. Muy bien, entonces planifiquemos reunirnos en la terminal a las 9:30 de la mañana. Podemos comprar los billetes y luego desayunar antes de subir al ferry. Parece un plan. Estoy deseando que llegue. Lección 76. ¿Has tenido noticias de nuestro amigo recientemente? Oye, ¿has tenido noticias de nuestra amiga Alex recientemente? Sí, me llamó ayer. Dijo que quiere hablar con nosotros sobre algo importante. ¿De verdad?
¿De qué dijo que se trataba? Bueno, quiere que le prestemos algo de dinero. Oh, ya veo. ¿Cuánto necesita pedir prestado? No lo dijo específicamente, pero creo que rondan los $1000. No estoy seguro de sentirme cómodo prestando tanto dinero. ¿Qué te parece? Comprendo tu preocupación, pero Alex ha sido un buen amigo para nosotros durante mucho tiempo. Creo que deberíamos ayudarlo si podemos. Entiendo tu punto de vista. Pero también me preocupa que si le prestamos dinero, no pueda devolvernos el dinero. Eso podría causar problemas en nuestra amistad. Es una preocupación válida, pero también podríamos establecer un plan de pago y hacer que nos devuelva el dinero con el tiempo. También podríamos redactar un acuerdo por escrito para asegurarnos de que todo esté claro. Me gusta esa idea. Hablemos con él y veamos qué tiene en mente. Suena bien. Podemos encontrar una solución juntos. Lección 77. ¿Has oído hablar del Khufu? Oye, ¿has oído hablar de Khufu? ¿Khufu? No, creo que no lo he hecho. ¿Qué es? Es un arte marcial que se originó en China. Estoy muy interesado en aprenderlo. Oh, eso suena interesante. ¿Por qué quieres aprender Khufu? Siempre me han interesado las artes marciales y creo que el Khufu tiene muchas técnicas únicas que me gustaría aprender. Además, es una excelente manera de mantenerse en forma. Esa es una buena idea. ¿Has buscado alguna clase local? Sí, he encontrado algunos sitios cercanos que ofrecen clases de Khufu. Estoy pensando en apuntarme a uno. Me parece una gran idea. Quizá me una a ti y podamos aprender juntos. Eso sería increíble. Cuantos más, mejor. Lección 78. Celebrando la Navidad. Oye, ¿has pensado qué hacer en Navidad este año? La verdad es que no. ¿Tienes alguna idea? Bueno, podríamos hacer la tradicional reunión familiar, o podríamos planear un viaje a algún sitio. Un viaje podría estar bien. ¿Alguna sugerencia? ¿Qué tal un paraíso invernal como los Alpes, o quizás unas vacaciones de playa en el Caribe? Oh, ambos suenan muy bien. Pero también debemos pensar en el presupuesto. Cierto. También podríamos hacer un pequeño intercambio de regalos y cenar juntos. Esa también es una buena idea. De todos modos, se trata más de pasar tiempo con los seres queridos. Exactamente. Y aún podemos hacerlo especial con algunos adornos y quizás incluso una maratón de películas navideñas. Lección 79. La visita de un amigo desde el extranjero. Oye, ¿has oído algo de nuestro amigo que viene de visita desde el extranjero? Sí, hablé con ella ayer. Está emocionada de vernos después de tantos años. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que la vimos. Será fantástico ponernos al día y ver cómo le va.
Definitivamente. Se quedará unos días, ¿verdad? Sí, estará aquí 5 días. Creo que deberíamos planificar algunas actividades divertidas para que haga mientras esté aquí. Esa es una gran idea. Podríamos llevarla a algunos de nuestros restaurantes favoritos y tal vez incluso planear una excursión de un día a una ciudad cercana. Sí, y también podríamos mostrarle la ciudad y ver algunos de los nuevos lugares que se han abierto desde la última vez que la visitó. Y no te olvides del intercambio de regalos el día de Navidad. Ya le he comprado un regalo. Oh, sí. Eso también va a ser divertido. Aún tengo que decidir qué regalarle. Bueno, nos quedan unos días para averiguarlo. Centrémonos en asegurarnos de que su visita sea memorable. De acuerdo. Me muero de ganas de encontrarme con ella y crear nuevos recuerdos. Lección 80. Cómo jugar al ajedrez. Oye, ¿has jugado alguna vez al ajedrez? Sí, lo he jugado varias veces, pero no se me da muy bien. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, estaba pensando en dedicarme al ajedrez y me preguntaba si podrías enseñarme a jugar. Claro, estaré encantado de enseñarte. Es un gran juego y puede ser muy divertido una vez que lo domines. Eso sería genial. ¿Por dónde debemos empezar? Bueno, lo primero que tienes que saber es cómo se mueven las piezas. La pieza más importante es el rey, y hay que protegerlo en todo momento. La reina es la pieza más poderosa y puede moverse en cualquier dirección. Vale, ¿qué hay de las otras piezas? Los alfiles se mueven en diagonal, los caballos se mueven en forma de L y las torres se mueven horizontal o verticalmente. Los peones avanzan una o dos casillas en su primera jugada y luego una casilla a la vez. Lo tengo. Entonces, ¿cómo se gana el juego? Ganas la partida poniendo al rey de tu oponente en jaque mate, lo que significa que está siendo atacado y no puede escapar a la captura. Eso suena bastante sencillo. ¿Quieres jugar un juego ahora? Claro, configuremos el tablero y empecemos. Gracias por verlo. Suscríbete a nuestro canal y mira más vídeos de nuestro canal.